El arco de las Fuerzas Especiales Ginyu es una de las etapas más emocionantes de la saga de Freezer y que mostraría nuevamente la enorme dependencia que tienen los muchachos respecto al protagonista, considerando que ni siquiera el villano de la saga anterior duró mucho contra estos gorilas. Pero serviría también de excusa para que el prota farmee aura y los cachetee con la reata. Pero antes de entrar de lleno a las curiosidades de este arco, toca hablar un poco de los enemigos a vencer en estos 14 episodios y se hará por orden de talla. Gurdo, cuyo nombre se deriva del yogurt, es el miembro más débil de este escuadrón y me parece el más pequeño del ejército de Freezer en general. Pertenece a una raza llamada Bass, y antes de entrar al ejército del Rey Cold, este marrano se dedicaba a robar juguetes y levantar faldas cuando era niño gracias a su habilidad, sueño que más de un puberto caliente ha querido en esa etapa de su vida al parecer. Tiene la capacidad de detener el tiempo y por ende puede manipularlo en combate, similar aunque en diferente medida a otros personajes como Hit o Whis, por lo que en teoría debió ser encarcelado por la Patrulla Galáctica ya que eso está prohibido. Me parece es el primer soldado importante del ejército en no llevar un rastreador en el rostro, y similar caso ocurriría más adelante con Chisami. No se sabe a ciencia cierta su poder de pelea, pero teniendo en cuenta que sería abrumado por Gohan y Krillin que superaban los 10.000, no es de extrañar que sea mucho más débil, lo cual contradice a Kaio quien menciona en determinado momento que cada uno era muchísimo más fuerte que el prota, por lo que pudo ser una exageración o estaba contemplando su poder mental. Aunque cabe aclarar esa parte es relleno, por lo que no se debe tomar mucho en cuenta, pero el dato ahí está. Además que tanto en el anime como en el manga, el hombre es capaz de volar a la par de sus compañeros. Si bien en el medio escrito nunca conocería a Goku, ese señor sí lo conoció a él, ya que al momento de leer la mente de Krillin, el prota se entera de las Fuerzas Especiales Ginyu y por ende conocía a este enano verde. Ya más adelante en el anime durante el mini arco del torneo del otro mundo coincidirían, pero la diferencia de poder era abrumadora. Eso sí, sospecho que este señor serviría de inspiración para la creación de Medamancha, el sapo súbdito de Slag. Giz, cuyo nombre se deriva del queso en inglés, proviene de la raza brenchiana a la que también pertenecería esta señora que quizás te la topaste en el Kakarot y en su momento formó parte de este escuadrón, aunque se especula también sería paisano de Sausa. Antes de unirse al ejército de Freezer, el hombre se desempeñaba como pitcher en un equipo de béisbol de la Liga Galáctica, lo cual se ve reflejado a la hora de canalizar su técnica del fuego mortal en nuestro idioma, siendo así el segundo personaje ligado directamente a ese deporte después de Yamcha, aunque cronológicamente él es más viejo pero bueno. Al igual que sus dos compañeros más altos, uno solo puede especular respecto al poder que tienen, pero a juzgar por su gesto de sorpresa ante un hipotético 60.000 de poder del prota, teorizo que el hombre y sus compañeros tienen un poder que oscila a los 40 o 50.000. Se especula que es el segundo al mando en el escuadrón debido a que sería el encargado de entregarle el rastreador a Freezer, pero hablando de especulaciones, al momento que Freezer llega a la Tierra veríamos a un soldado muy parecido a este señor. Podría ser su hermano o simplemente reutilizaron su diseño. El Capitán Ginyu, cuyo nombre proviene de la traducción en japonés de la leche de vaca, es el soldado más fuerte de la humanidad del ejército de Freezer con sus nada despreciables 120.000 de poder. Cuenta la leyenda que de niño, el hombre le aplicó su técnica de cambio al nene más adinerado para levantar todo lo que se mueve pero desde su perspectiva. Lo importante para un hombre era la fuerza y no el dinero pero sobre todo sin trampas, como lo demostraría en su combate contra Goku hasta que se vio superado. Además que en teoría su cuerpo morado vendría a ser el original. Sin embargo, de acuerdo a la visión de Toyotaro durante una misión con Giz y Butter, le cambiaría el cuerpo a un individuo sumamente poderoso, por lo que ese de ahí probablemente sea la apariencia original del tipo, o al menos fue el último cuerpo antes de llegar a su faceta más conocida. Además que al momento de cambiarle el cuerpo al prota, la reacción de Giz nos da a entender que no es la primera vez que realiza esta técnica. Su habilidad es tan poderosa que ningún otro ser dentro de la franquicia puede realizarlo sin ayudas de la FIFA del dios dragón, y a diferencia de lo ocurrido con Samas, sumado a la continuidad del anime pese a que fue relleno, confirmaría que Ginyu siempre fue varón como el Gran Simón, ya que pese a cambiarle el cuerpo a Bulma nunca cambió de voz. En lo primero que pensé fue... A diferencia de Black Goku, pero queda en duda por saber qué ocurriría si intercambiase su cuerpo con un dios, un ángel o peor, con una fusión. Si bien no hay mucha información de su raza, Toyotaro sugiere que el señor Obuni del universo 10 podría ser una raza homóloga a la de nuestro universo, como ocurre en el caso de los Yadorat y ese cabezón del universo 2. Y si te preguntas por qué nunca le cambió el cuerpo a Freezer, esto se debe probablemente a que el hombre sentía un gran respeto por él, por lo que considerando además el poder abrumador de su jefe, intentar aplicarle esa jugada sería un gran riesgo considerando su posición tan ventajosa en el ejército. Además que sería el primer personaje que vemos tiene un grado militar, como notaríamos más adelante con el tipo que se parece a Kiwi quien ostenta el cargo de comandante, o por parte de Paraga siendo un coronel. Rikum, cuyo nombre se deriva de la palabra crema en inglés. Durante su infancia le gustaba la danza, lo cual se reflejaría años más tarde con sus poses tan peculiares, aunque con todo respeto tiene un aspecto de tonto lo cual refuerza aún más su peligrosidad, pero ese peinado y color de cabello me recuerdan un poquito a Guy Gardner, a quien seguramente reconoces de la última película de Superman.
Tiene un diseño parecido al de personajes como la Momia o por ahí Androide 8, pero el primer personaje de Dragon Ball que se parece al sería Bongo de la película La leyenda de Chelón. Butter, cuyo nombre proviene de la mantequilla en inglés, es el miembro más alto y rápido del escuadrón al punto de ser catalogado el más veloz del universo, aunque yo tengo mis dudas empezando por Ginyu y siguiendo la tónica con Freezer, pero cabe recalcar que no sería el único personaje con ese título, ya que más adelante Whis también tendría ese apelativo. Cuenta la leyenda que su madre era de la TAM, ya que lo obligaba a hacer todas las labores hogareñas y si por alguna razón llegaba tarde a cenar, lo zarandeaban como a ti de niño. Se puede decir que tiene una amistad un poco más cercana a Whis al punto que realizan ataques en conjunto. No se conoce mucho de su raza, pero se sabe o se sospecha que ese peleador del otro mundo podría venir del mismo planeta que el Tornado Azul. En general, las fuerzas especiales Ginyu basan sus poses de batallas tan excéntricas y colores tan marcados en el Super Sentai, no Hentai ni Muay Thai, Sentai señores, lo cual volveríamos a ver por ejemplo con Gohan cuando se vistió del Gran Saiyaman. Este grupo data desde la época en que King Cole regía como emperador. Sin embargo, y a raíz de ellos es que veríamos a las fuerzas especiales de Cooler de acuerdo a su primera película, y más adelante su competencia traducida en Abo y Kado. De acuerdo a la continuidad del anime de Super, todos ellos serían eliminados por Vegeta, ya que solo ahí veríamos al Capitán Ginyu valiendo barriga, a diferencia de la película o el manga. Por cierto, la influencia de estos caballeros es tan legendaria que ha trascendido la pantalla al punto que deportistas de alto rendimiento, artistas, fans y hasta tus mecánicos se han animado a hacer esa pose. Aunque la cosa no acaba ahí, ya que dentro de la serie misma sería referenciada la pose de Whis por parte de Cocotte en Super, y ellos en general por los payasos que figuran en Daima. Ahora sí, con un poquito más de contexto para no hacerla muy larga. Empezamos con las curiosidades y de arranque nos topamos con que a Krillin se le hizo más grave la voz, pero no por la pubertad. Se encuentra el patriarca, está muy cerca. Sino porque Lalo Garza tomaría el timón del personaje, el cual iría alternando un poco en el capítulo, ya que aún estaba en disputa si él o el señor Luis Daniel Ramírez sería el escogido. A diferencia del anime donde solo se ve al prota entrenando, en el manga se especifica que además de darle duro al gimnasio como recién engañado, el Cocoon estuvo spameando los Zenkais, 4 para ser exactos, siendo esa la razón del por qué llegaría al planeta Nameku con 3 de las 7 semillas que le dio Yayi God. A diferencia del manga, Goku casi rompe la piedra que atrapa, pero además de ello, el hecho de que el prota se percate que no huele precisamente a flores también pertenece al anime y esta vez sí le atinaría en ese aspecto, no como cuando le estafaron en el palacio de la princesa serpiente para que la doña le vea a la anaconda, o cuando creyó que apestaba a sudor en la escuela de manejo. Además que ese plano de sus batinalgas también fue un pequeño añadido y técnicamente este señor ha probado la cerveza, ya que antes de cambiarla por la otra bebida, asegura que las chelas saben muy amargo y solo hay una forma de saberlo. Vegeta está a punto de alcanzar a los muchachos, por lo que Krillin decide pelear contra él, ya que tiene la esperanza en el poder escondido de Gohan. El chico se va y justo en ese momento llega el frentón quien le saca el dedo del medio, lo cual sería una marca patentada de su futura familia, ya que previamente Bulma le hizo el mismo gesto a Pilaf y su hijo Trunks haría lo mismo con Bio Broly. Vegeta se percata que hay gente en la cima de esa estructura, donde grita como loquito y se encuentra con Gohan y Nil, por lo que en ese contexto, debería agradecerle a las fuerzas especiales Ginyu que hayan llegado en ese momento, porque en caso hubieran luchado todos o simplemente Nil contra el Saiyajin, lo más seguro es que esta vez no se hubiera escapado de la pelona. Los Ginyus están cerca, es por ello que los muchachos deciden unir fuerzas, pero me llama la atención algo. Si Gohan y Krillin obtuvieron un incremento de poder de 10 veces, pese a que uno era un terrícola y el otro tenía 5 años, probablemente el poder de Vegeta se hubiera disparado como Alan García al punto de despacharse con facilidad a los Ginyus. Pero no me queda claro, como diría Mr. Popo, si lo hubiera alcanzado para derrotar a Freezer y en consecuencia eliminar a los muchachos, incluido Goku, porque ya no era necesaria una alianza como pretendía hacer de acuerdo al episodio 74. Ante la proximidad de los Ginyus, Vegeta intenta convencer a los muchachos de que le entreguen la esfera restante para ser inmortal y derrotarlos, pero teniendo en cuenta que esa opción es casi tan mala como que Freezer cumpla su deseo, Krillin y Gohan se encontrarían en una situación similar a la de nosotros en la TAM con la izquierda y derecha que solo quieren fregar la paciencia. Vegeta asegura que esos 5 malditos tienen la misma fuerza que él o quizás son más fuertes, lo cual hasta cierto punto tiene sentido con todos menos con Gurdo, ya que sospecho incluso con sus 18.000 podía ganarle, pero además de ello, no era capaz de medir el poder de esos individuos porque se sabe o se sospecha su rastreador apenas llegaba a los 22.000 como Kiwi o Sarbon. Nos enteramos por primera vez que las esferas del dragón de Nameku pueden cumplir 3 deseos, algo inaudito para nosotros en ese momento, y sería la única en su especie con esa capacidad, hasta que llegó Dende y puso orden en la casa. Los muchachos forman una alianza y por primera vez Vegeta colaboraría con los guerreros Z, por lo que parten a toda velocidad hacia donde estaba Bulma, a quien veríamos con la esfera atada a su pie debido a los acontecimientos de los episodios 59 y 60, pero que al ser relleno, no figuraría en el manga.
Finalmente llegan los Ginyu al planeta Nameku y veríamos ahora si cómo lucen realmente esos peligrosos, a diferencia de ocasiones anteriores donde solo se veía su silueta. Y si alcanzaste a ver el video 6 doblajes Un momento épico de Jeffar, sabrás que las voces en inglés de Butter y Giz se destacan de su versión latino, y ni hablar del doblaje portugués de Portugal, ya que el primero suena como una serpiente, mientras que el segundo hace la voz un tanto amanerada. Lo cual no es una crítica sino una observación, pero sospecho es fan de BTS. Casualmente y gracias a tomarse su tiempo haciendo esa presentación, más adelante lograrían interceptar a los muchachos justo cuando llegaron donde las esferas, ya que de haber partido antes, los hubieran encontrado de todas formas pero obligados a buscar las esferas. A diferencia del manga donde simplemente se presentan, entregan el rastreador y se marchan a cumplir su misión, en el anime le dan tiempo a Rikum y Butter de rajar de Vegeta, además que la escena en que Ginyu detecta el poder de los tres muchachotes tampoco aparece en el medio escrito. Algo que también es exclusivo del anime es el rencor que le tiene Gurdo a Vegeta, ya que en ningún momento se hace mención de ello en el manga, por lo que ese recuerdo junto al Saiyajin se lo sacaron de la raja. Además que se supone Vegeta debería portar la armadura con protección en la zona baja como en la saga Saiyajin o en el relleno del episodio 104, pero acá figura con la armadura actual, además que por alguna razón el príncipe no tiene cola en ese momento. Pero dado el caso, este señor vendría a ser el segundo personaje con quien Vegeta tiene problemas dentro del ejército de Freezer. No formará parte del canon, pero el detalle ahí está. Se ve que era una joyita como el Fe de Valverde. Esa escena de despedida también es un pequeño adicional del anime, pero pasemos a ver qué hace el prota, quien a diferencia del manga donde vemos que le enviaron su traje de pelea en esa tela de picnic, en la serie vemos que tiene muchas copias en una especie de armario, además que desde la perspectiva de Goku únicamente faltaban 10 minutos para llegar a Nameku, por lo que en teoría la batalla contra Gurdo y la masacre de Rikum se realizó apenas en ese lapso. Este sería el debut del Kanji Go en el traje del prota, la cual no volvería a ser utilizada por el prota en la serie hasta la llegada de Super, mientras en lo que respecta a las películas, esta aparecería en la cinta de Tarles, Slag, la primera de Cooler y las que vendrían a partir de la batalla de los dioses. Al momento que Vegeta y los muchachos llegan al sitio donde estaban las esferas, en el anime Krillin y Gohan dudan por un momento sobre entregarle o no la esfera, sin embargo en el manga esto no ocurre y simplemente los interceptan. En nuestro idioma irónicamente las fuerzas especiales saludan a Vegeta, sin embargo en japonés lo rematan diciéndole Beiji-chan, dando a entender que es un muchachito al lado de ellos, y una situación similar se repetiría un poquito más adelante cuando el frentón se bata a duelo contra Rikum. Vemos que junto a las esferas hay rastros de unos huesos, los cuales pertenecen al animal del que se alimentó Vegeta. Sin embargo me llama la atención que no haya alguna marca que evidencie la presencia de fuego o una fogata, por lo que me da a entender que el príncipe se comió un animal crudo. La escena en que Gurdo provoca a Vegeta de manera no erótica, y en consecuencia le responde que su aliento apesta no figura en el manga, pero además de ello Krillin asegura que ese gordito es un farsante, siendo así el primero de dos personajes al que juzgaría por su apariencia en esta saga, siendo el segundo el propio Freezer cuando llegó a su verdadera forma. Vegeta falla al no poder evitar que caiga una esfera en manos de Butter, por lo que le pide a Krillin que destruya la que tiene. Sin embargo esto no ocurriría gracias a Gurdo y nos dejaría con las ganas de ver ese acontecimiento, pero de acuerdo a Toriyama las esferas sí se pueden romper, siendo lo más cercano a ello lo que veríamos en GT y daría inicio a la saga de los dragones malignos. En un principio Ginyu se disponía a pelear contra Vegeta y dejarles el resto a sus soldados, sin embargo eso no ocurriría acá ni en el manga, pero más adelante en un relleno de la serie, veríamos al príncipe agarrarlo a puñetes. En el anime vemos que los 4 Ginyus que van a pelear deciden su orden por medio del piedra, papel o tijera, donde veríamos a Rikum ganarle a los 3 de golpe. Sin embargo en el manga se ve que le ganaría la final a Gurdo, siendo esa la razón del por qué lucharía contra Krillin y Gohan. Además que ese método para decidir quién pelea sería replicado en Z más adelante cuando los oponentes eran los chacales de Babidi, o para luchar contra Kid Buu. Al final del capítulo 62, vemos que Krillin y Gohan lanzan energía del mismo color. Sin embargo, en el inicio del episodio 63, estas adquieren una tonalidad que la distingue claramente de la otra. Además que en el anime no se menciona el poder de pelea de los chicos, pero en el manga Giz nos indica que tienen más de 10.000. En la serie veríamos que Gurdo sería forzado a utilizar 3 veces su manipulación del tiempo antes de lanzar su técnica especial, mientras que en el manga únicamente lo aplica 2 veces. En nuestro idioma notamos que la voz de Butter intercala súbitamente su poder de pelea. ¡Qué raza tan extraña! Ya que primero es doblado por el actor José Luis Castañeda, pero el segundo no estoy seguro de a quién pertenece. Además que le parece raro que una raza pueda subir su poder sin la necesidad de transformarse. Sin embargo, esto no debería sorprenderlo del todo ya que su capitán también tiene esa habilidad sin tener que transformarse. Gurdo malogra su contraataque, por lo que sus amigos se disponen a apostar como si estuvieran viendo el mundial, algo que es exclusivo de acá y que aparentemente es algo recurrente en ellos. Pero si vamos a la franquicia en general, únicamente se me ocurre la ocasión en que Vegeta desafía a su hijo para que
que le dé un golpe en la cara y como recompensa lo llevaría a un parque de diversiones, o por ahí cuando la sirvienta de la princesa serpiente jugó a la ruleta rusa. En nuestro idioma, Gurdo se lamenta porque está gastando demasiada energía en parar el tiempo e intentar atacar, mientras que en inglés se lamenta por no haber ido al club fitness de los Ginyu el año pasado y en lugar de ello, fue al McDonald's Galáctico. Y mientras tanto Bulma está hablando con el maestro por teléfono, detalle que no figura en el manga, con el pequeño adicional que el maestro sigue siendo fiel a la marca Pingüino de refrigeradores desde el inicio de la serie. Podemos ver que a Gurdo le falta energía para atacar, a juzgar por su lamentable estado físico no me sorprende, por lo que decide ocultarse y descansar para reponer energía. Sin embargo, en el manga hay una pequeña diferencia, ya que él únicamente se había alejado para atacar a una distancia considerable, recibiendo de gratis en el anime un ataque e insultos de sus compañeros, por lo que se forzaría a utilizar su mejor técnica, mientras que en el manga al verse descubierto es que lanza su ataque. Los Ginyus están molestos por el pobre desempeño de Gurdo, es por ello que en nuestro idioma Rikum lo amenaza con que el enano no volverá a jugar con ellos si no derrota a sus oponentes, rematándolo Giz diciendo que no compartirán sus golosinas. Sin embargo, en inglés Rikum amenaza con expulsarlo del escuadrón, y a eso Giz le añade su puesto en el equipo de bolos. El hombre despliega su técnica de parálisis. Algo similar no se veía de manera efectiva desde que la utilizó el General Blue contra Goku en su mini arco, y no volveríamos a ver algo parecido hasta la minisaga de Garlic Jr., si es que no tomamos en cuenta a Chaos cuando restringió los movimientos de Krillin con un dolor de estómago. Algo que se puede resaltar de los Ginyus es que son hombres de palabra y honor hasta cierto punto, ya que Rikum acepta que perdió la apuesta con Butter y simplemente le entrega un chocolate, el cual no estoy muy seguro pero creería hace alusión a la marca Meiji, la cual es muy popular en Japón. En el anime podemos ver que Gurdo se desquita del maltrato que sufrió arrojándoles rocas y golpeándolos solo por las risas. Sin embargo, en el manga el hombre no pierde tiempo y se disponía directamente a empalarlos con ese tronco afilado. Algo que me hace un poco de ruido es que el hombre no solo amenaza con hacerlos brochetas, sino que en nuestro idioma también declara se los piensa comer bien asados, lo cual es un poco perturbador para este programa. Ya si fuera Devilman o Berserk la cosa cambia. La escena de los muchachos en el otro mundo mientras entrenan, y Piccolo sintiendo el peligro que corre Gohan, es exclusivo del anime, detalle que compartiría más adelante con Milk, con el pequeño adicional que al momento en derrotar a Gurdo hay una clara diferencia respecto al manga, ya que ahí es mucho más explícito comparado con la serie, por lo que creería es la primera vez que a alguien le arrancan la cabeza como diría la Reina Roja, situación que no se repetiría hasta que 17 le aplica una jugada similar a Maki Hero o eso quisiera decir, ya que técnicamente en el manga ese viejo loco le aplasta el cuello y separa la cabeza a un señor. Llama la atención que Gurdo sea capaz de hablar en ese estado, algo que sería replicado por Maki Hero pero en él es más entendible, aunque se supone que el cuerpo del verde está cerca de su cabeza, pero al momento de ser eliminado, esta no aparece en ninguna toma, sin embargo en el siguiente episodio lo veríamos al lado de Vegeta. En consecuencia a su pérdida, los Ginyus lo lamentan pero sospecho más que nada porque sus poses están diseñadas para 5 personas, por lo que prueban su postura grupal ante dicha ausencia y notan que no sale tan buena que digamos, sin embargo ese detalle es exclusivo del anime. Durante el intervalo entre los episodios 63 y 64, se estrenaría la película para la televisión de Bardock, exactamente un 17 de octubre de 1990. En el anime, Rikum invita a Gohan y Krillin para que también participen en la pelea, y si bien en el manga también lo hace, en el medio escrito le añade que no le importa si le hacen trampa, en referencia al ataque sorpresivo que recibió Gurdo y si bien terminarían interviniendo, la efectividad de dicho ataque no se compara a lo que sufrió el verde. Luego de la pose de Rikum, podemos notar que del cuerpo de Gurdo brota su sangre morada y Vegeta explota llegando por primera vez a una cantidad cercana a los 30.000, mientras que en el manga se comenta que simplemente sobrepasa los 20.000. Parece lo mismo pero el segundo caso le baja la llanta un poco al príncipe. Vegeta ataca e impacta sus ataques de manera tan salvaje que uno como espectador piensa que ya le ganó y Rikum es un vendehumo. Sin embargo la realidad es otra y el grandote ni se inmuta. Esta situación se volvería a repetir años más tarde en la saga de los androides cuando luchó contra 18. Y en ambos casos el enemigo terminaría con la ropa destrozada pero sin daños, mientras que el frentón terminaría a un paso de visitar a Nappa. Rikum se levanta y lo acompaña un montón de polvo, con el pequeño añadido que en nuestro idioma Butter se queja debido a lo costoso que le saldrá la lavandería en referencia a su armadura, mientras que en inglés G se queja porque su cabello se verá maltratado. La escena en que Ginyu está jugando con las esferas mientras tararea y encima una de ellas se le cae no figura en el manga. Adicional a ello tampoco aparecería en ese medio la escena en que Freezer observa otros planetas como si fuera oferta de Steam. La pelea de Rikum contra Vegeta tiene cierto parecido a la que tuvo el príncipe contra Zarbon, ya que en ambos casos recibió un rodillazo fulminante. El frentón se animó por un intercambio de golpes, lo mandaron al agua y recibiría un movimiento sísmico que prácticamente sería la cereza al pastel. Me parece que es la primera vez que a alguien le vuelan parte del cabello por un ataque, siendo lo más cercano que recuerde la ocasión en que lo pelaron a Bobulls cuando Goku entrenaba con Gregory.
Vegeta va a ser rematado, por lo que Gohan y Krillin intervienen y vemos que a Rikum le cierran la boca en pleno ataque, provocándole que le vuelen parte de los dientes, y si bien eso no es muy común que digamos, previamente en el manga vimos que a un soldado de Freezer le pasó lo mismo, y más adelante en la saga de los androides, veríamos que el androide 19 haría algo similar con un transeúnte. Vegeta se molesta porque no aprovecharon la ocasión para atacar a Rikum, lo cual puede estar justificado si consideramos que el Kien-san hubiera hecho un daño considerable o quizás letal al buen Rikum. Más allá de eso, no se me ocurre que alguna técnica de esos tres pudiera afectar al gorila. Rikum se despacha de una patada al pobre Krillin que hasta le rompió los huesos, y si bien antes ya lo habían eliminado de un modo similar por parte de Tamborin, más adelante le aplicarían una jugada parecida cortesía de Cell Perfecto. Vemos a Goku muy cerca del planeta Nameku, pero no hay ningún diálogo. Esto ocurre porque en el manga faltaban 2 minutos para que pueda aterrizar y si bien eso calza con lo visto en ese medio porque a Gohan lo despachan rápido, en el anime prolongarían la pelea que tuvo contra Rikum. Y si eso no basta, en medio de la lucha, Butter asegura que el poder de Gohan se elevó alrededor de los 20.000, detalle que no se aprecia en el manga, pero teniendo en cuenta que Krillin está casi tieso, se puede decir que se repetiría la misma situación vista en la pelea contra Nappa, quien también en su momento arrasó con todos hasta que llegaría el prota para reventarlo, similar a lo que ocurriría acá más adelante. La escena de Milk intentando ir al planeta Nameku por el posible peligro que corre su hijo es exclusivo del anime, pero debe agradecer que la máquina no haya funcionado bien porque caso contrario pudo estar flotando en algún punto del espacio como el hijo de Thanos, ya que no estaba programada esa nave para ir a Nameku aparentemente. Me parece es la primera ocasión en que un personaje desvía un ataque simplemente soplando, situación que se repetiría más adelante por parte del Majin Buu de Netflix, lo cual sospecho está inspirado en el superaliento de Superman. Luego de entregarle las esferas al gran Freezer y viendo que eso lo puso contento, Ginyu se disponía a bailar la danza de la alegría, pero el tirano sugirió mejor hacerlo después. Además que ese bailecito no figuraría en el manga, sin embargo en inglés la cosa va un poco más allá, y su jefe le pide que se detenga si es que valora su vida. Sin olvidar que sería la primera ocasión en ver al emperador con su rastreador puesto, detalle que volvería a ser visto en un recuerdo del episodio 78 o en Super Broly. Ginyu asegura que la inmortalidad de Freezer significará que surgirá un nuevo gobernador del universo. Sin embargo, puede que yo sea ciego o mi comprensión de las cosas esté algo dañada, pero creería su jefe ya es el gobernador del universo, y lo más triste es que si no hubiera invadido ese planeta, lo más seguro es que habría mantenido su posición de emperador, ya que no había forma en que Vegeta derrote a Nil y los muchachos simplemente hubieran pedido su deseo de revivir a los guerreros, continuando sus vidas hasta que llegarían los androides, pero eso es tema aparte. Este frame sería utilizado como un meme en una situación de intimidad, pero mientras unos andaban contemplando el panorama en más de un sentido, Nil decide regresar con el patriarca debido a un mal presentimiento, dejándonos con la duda por saber qué hubiera ocurrido si el Nameku más fuerte se enfrentaba a Rikum o alguno de los otros payasos. Me llama la atención un poco que pese a haber visto momentos antes que le volaron varios dientes a Rikum, acá lo vemos con la dentadura completa. Freezer no tiene idea de que para activar las esferas lo debe pedir en el idioma Nameku, por lo que pese a reunirlas no pudo aprovechar la oportunidad, y siendo ese el contexto me recuerda un tanto a lo ocurrido en la segunda película de Broly, donde Goten no pudo llamar a Shenlong porque no sabía la contraseña. Aunque no sería el único al que le ocurra eso, ya que más adelante Krillin y Gohan pasarían por lo mismo. Freezer explota porque cree que únicamente los Namekus conocen la clave, y si bien está en lo cierto, técnicamente Bulma también debería ser capaz de invocar a Porunga porque ella conoce el idioma, aunque en ese momento el emperador ignoraba su existencia. Freezer encuentra la señal de los Nameku sobrevivientes, por lo que decide ir en persona a preguntar la clave. Sin embargo, el capitán Ginyu se había ofrecido a ir, pero su jefe insistió en acudir personalmente, por lo que técnicamente esa decisión terminaría costándole la derrota ya que de haberle hecho caso al capitán. Eventualmente Yi se hubiera encontrado con su jefe y posiblemente lo acompañaría al campo de batalla, donde arrasaría con todo sin mucha dificultad debido a la falta de Zenkais por parte de Vegeta y el prota, si es que le permiten transformarse cabe aclarar. Le rompen el cuello al pobre Gohan, escena que sería referenciada en la película de Slag, y justo en ese momento aterriza el prota, quien al mismo estilo de la saga de los Saiyajin y de Piccolo Daimaku, llega tarde cuando la gente está a punto de valer barriga, pero no tan tarde como para salvarlos y sospecho no los reventó al punto de dejarlos lisiados como al pobre Nappa porque su gente no perdió la vida. Me llama la atención que en un primer momento Krillin se alegra por la llegada de su amigo y confía en que derrotará a los Ginyus. Sin embargo, 3 Doritos más tarde no creen que el prota se pueda hacer cargo de los esbirros del tirano. Las imágenes de Freezer, Ginyu y de los muchachos agonizando son exclusivas del anime, así como lo visto a la hora de examinar la mente del pelado, pero además de ello, ese tornado en forma de Rikum tampoco aparecería en el manga. El mismo caso ocurre con el grandote intentando comerse la semilla que le arroja a Vegeta y el modo inflado que vemos en el cuerpo del Saiyajin, el cual recuerda un tanto a la ocasión en que Yajirobe se comió varias semillas de porrazo. Además que Vegeta sería el único personaje dentro de esta saga en ser curado por 3 diferentes medios, ya que a la semilla y la máquina de sanación,
Posteriormente se añadiría el factor curativo de Dende. Luego de enterarse que tiene aparentemente 5000 de poder, Rikum lo manda a su casa y le saca el dedo medio, algo que usualmente está ligado a la familia Brief, pero más adelante veríamos que otro villano haría lo mismo como en el caso de Majin Buu. Dicho sea de paso, ese gesto es exclusivo de la serie, así como la breve llamada de Bulma que tuvo con su padre y Milk. Krillin se sorprende que el Cocoon se sienta muy superior a su oponente y nunca había sido vanidoso, pero parece que alguien está ciego o ser su amigo no le permite ver la realidad, ya que el prota actúa como bravucón en algunos casos, y de ejemplo está Nappa, de quien se burló en plena pelea, o por ahí su duelo con Tenchi, a quien avergonzó durante el torneo de artes marciales para deleite de Lunch. Vegeta se pone como loquita ante la posibilidad de que el prota sea el legendario Super Saiyajin, y vemos un añadido del anime donde aparece un Osaru gringo, el cual no aparecería formalmente en una serie de Dragon Ball hasta lo visto en GT. Goku consigue derrotar de un solo golpe a Rikum, algo sorprendente en su momento pero que previamente ha sucedido antes con otros peleadores relevantes dentro de la franquicia, como es el caso del Rey Chapa o Milk, pero si vienes a comentar al Coronel Silver o a Drum, ya que técnicamente el prota les aplicó 2 golpes. Ahora es el turno de Geese y Butter, por lo que Goku tendría que enfrentar 2 rivales relevantes al mismo tiempo por primera vez en lo que se refiere a Z, algo que no volvería a suceder hasta su entrenamiento previo a la llegada de los androides de acuerdo a la portada del manga número 336. Pero lo que respecta a las películas, esto ocurriría en la cinta de Slag. Pero creería una situación así ocurrió por primera vez cuando se enfrentó a Ginkaku y Kinkaku en la serie original. Aunque dentro de todo, el prota les pide amablemente que se retiren del planeta antes que los cargue el payaso, y una situación similar ocurriría nuevamente en la película de Slag, ya que se tomaría el tiempo de advertirles a Anguila y Medamancha que se larguen. Las escenas en que ese par vuelan alrededor del prota y le arrojan energía al cuerpo no figuran en el manga, y el mismo caso ocurre con los soldados de clase baja que intentan emular la pose de las fuerzas especiales, donde el capitán agarraría a golpes a los soldados y posiblemente quitándoles la vida en el proceso, similar a Zarbon, por lo que en ese caso ellos también debieron revivir en la continuidad del anime como sucedió con Cranberry. Goku sorprendiendo a alguien con un golpe en la cara mientras habla no solo ocurre acá, técnicamente algo similar sucedería con el Supremo Viejito, a quien madrugó con un ligero ataque directo al rostro. Algo que también es relleno y honestamente creí que formaba parte del manga es el ataque de los cometas, y vemos que el prota no solo rechaza los proyectiles con su ki, también protege a Rikum de ser impactado por esa energía, siendo ese un aviso de que el hombre estaba vivo, y en consecuencia también la escena en que una de esas esferas de energía cae cerca de Bulma no forma parte del material original. Goku rechaza el fuego mortal de Geese como ella cuando te declaraste, y cuando Butter se da cuenta ya el prota está detrás de él, pues bien este detalle sería referenciado en la película de Slag ya que ahí se colocó detrás de Medamancha, con el pequeño adicional que estamparía al verde contra la nave. Butter está sorprendido y aterrado por lo que pregunta quién es, a lo que el prota responde que es un Saiyajin pero el azul no le cree. A ese diálogo en inglés se añade que Butter asegura haber derrotado a cientos de Saiyajines, por lo que en ese idioma hizo algo similar a Dodoria en el especial de Bardock. Y si eso no basta, en nuestro idioma el prota menciona que simplemente entrenó muy duro, mientras que en el idioma Trump asegura que se debió a su dieta. Un pequeño añadido del anime respecto al manga es que en medio de la trifulca veríamos que ese par se llegan a impactar un golpe, rematando la situación con el prota incapacitando para pelear a Butter con una serie de ataques, que culminaría en una referencia a lo visto previamente en su duelo contra Nappa y la momia, pero que a la vez serviría de inspiración al momento en que Medamancha es ejecutado. Tras derrotar a Butter, el prota advierte a Geese que mejor deje de pelear, recoja a sus amigos y se marcha a su planeta, por lo que Vegeta le dice que es una tontería y en respuesta el prota le comenta que no hace falta eliminarlos. Sin embargo en inglés Goku le da un mejor argumento y le recuerda que lo dejó vivir tras su combate en la Tierra. Geese huye del sitio y el prota cuestiona el hecho de haber abandonado a sus amigos, lo cual es lamentable pero el señor que está a su costado hizo algo peor al eliminar a Nappa. Goku entra en modo pedante y cree que con su fuerza actual podría derrotar a Freezer, sin embargo Vegeta tendría toda la razón, ya que si en lugar del capitán hubiera llegado el jefe, y conociendo su manía por enfrentar rivales poderosos, la saga de Freezer hubiera terminado en ese momento. Vegeta piensa que Freezer ya pidió su deseo porque ha tenido bastante tiempo para ello. Sin embargo, Krillin cuestiona esa afirmación y le comenta literalmente: ¿qué no has observado que las esferas de aquí son iguales a las de la Tierra? Algo que no tendría sentido ya que para empezar Vegeta no vio ninguna esfera en la Tierra, por lo que las esferas de Nameku son las primeras que ha visto. Vegeta se entera por primera vez que de las esferas sale Shenlong, sin embargo el de Nameku se llama Porunga, por lo que deberá esperar hasta la batalla de los dioses para conocer al dragón de la Tierra. Al momento que Geese llega con el capitán Ginyu, vemos a unos soldados de fondo, los cuales no aparecen en el manga pero además de ello, serían los encargados en el anime de enterrar las esferas. Sin embargo en el medio escrito el encargado fue el rojito. Goku quiere pelear con Freezer como tu novia cuando se aburre, pero antes deben revivir a sus amigos que Vegeta eliminó de acuerdo a sus palabras. Sin embargo estrictamente hablando el frentón no se cargó a nadie, salvo a Nappa y a uno de los Saiyaman pero esos no cuentan, aunque se entiende Vegeta fue el responsable y eso es tema aparte.
Goku recuerda que Kaiosama le advirtió nunca enfrentar a Freezer, por lo que pensándolo bien esa advertencia es similar a la que recibiría el propio Freezer de parte de su padre respecto a Bills y Majin Buu. Los oponentes aterrizan en el campo de batalla y Ginyu sospecha que el prota es un mutante. Debido a la cantidad tan alta de poder que estima, casualmente a la misma conclusión llegaría el Rey Vegeta, pero respecto a Broly debido a la enorme diferencia de fuerza comparado a su hijo. Goku y Vegeta se preparan para luchar, pero súbitamente el frentón abandona el campo de batalla, detalle que previamente se ha visto en la película de la princesa durmiente en el castillo embrujado, donde Krillin abandonó al prota en medio de una pelea. El combate entre el Capitán Ginyu y el prota es un poco más extenso en el anime que en el manga, con el pequeño añadido que el momento en que Goku le copia la pose de pelea, está sacada de la portada del manga número 284, aunque por alguna razón en la serie la piel del Ginyu se torna más oscura. Me parece que el símbolo en su espalda es más pequeño de lo normal, quizás porque le dio frío, y súbitamente vemos unas serpientes marinas con un aspecto muy peculiar ya que poseen cuernos como Rachel, ojos rojos como el dragón de Joy y unas antenitas como el chapulín, además de ser verdes. El que esté verde no significa que no esté maduro. Por lo que compartirían esas características con Porunga casualmente, detalle que no aparece en el manga por cierto. Vegeta está camino hacia la nave de Freezer mientras Goku y el capitán se están agarrando a besos, digo golpes, y desea que ese par se elimine entre ellos al tener aparentemente la misma fuerza. Esta situación es un calco de lo visto con Krillin y Dende cuando iban camino hacia la casa del patriarca, ya que mientras eso ocurría, Vegeta y Zarbon estaban luchando por primera vez, y el pelón deseaba que esos dos pierdan la vida al mismo tiempo ya que creía tenían la misma fuerza. Me parece curioso que el prota critique lo excéntrico que es el capitán con sus poses y todo eso, sin embargo se quedó callado años más tarde cuando vio a su hijo en ese traje, por lo que podrá no ser un padre muy presente en la vida de sus hijos, pero al menos no les baja la autoestima. La escena de Bulma arreglando esa máquina y saliendo a explorar en general no forman parte del manga, con el pequeño añadido que en nuestro idioma simplemente se queja y piensa que los muchachos se fueron a divertir, mientras que en inglés le dice a su diario que eliminará a Krillin y Gohan, además que pateará a Goku en la espinilla. Bulma por un momento piensa que Vegeta fue quien reunió las esferas, pero tiene confianza en pedir su deseo antes que él, probablemente esperanzada por lo que hizo Ulon en el pasado. Sin embargo, en ese caso hipotético, lo más seguro es que termine como Chaos cuando intentó hacerle esa jugada a Piccolo Daimaku. Mientras que en el anime Ginyu teme que el prota sea más rápido que él, de acuerdo al manga simplemente acepta que está por debajo de Goku en ese aspecto. Giz aplica la de Vegeta e interviene en la pelea para favorecer a su capitán, pero este le devuelve la ayuda arrojándole energía. Este detalle no figura en el manga, pero más allá de eso, al momento que el prota decide expulsar su poder de tanto que se lo pedían, alcanzaría una cantidad de 180.000, el mismo que tendría Dorer en la primera cinta de Cooler. Aunque en este caso el prota confiesa que le faltaba mucho para llegar a su límite y a diferencia del manga, en la serie podemos ver unos pequeños chispazos amarillos que recuerdan al aura del Super Saiyajin. Durante la carga del prota, Ginyu en nuestro idioma se lamenta por ser el segundo individuo más fuerte del universo. ¡Ah! ¡La segunda persona más fuerte del universo soy yo! Algo que no tiene sentido por donde lo veas ya que da a entender que se jacta de ser el número 1, pero aún si no fuera el caso y pese a que todavía no lo habían presentado, omite la presencia de King Cold, por lo que quieras o no el hombre hasta ese momento era el tercero más fuerte del universo en estado base. Recordemos Vegeta en su momento contaba con 18.000 de poder y tenía la capacidad de transformarse en Osaru, superando con facilidad el poder del morado e igualando a ese Goku. El berrinche que hace Ginyu arrojándole energía tampoco figura en el manga, pero además de ello y considerando la proximidad de donde estaba escondida, Bulma llega por casualidad a una aldea que se supone es diferente a la que atacó Vegeta porque Gohan los enterró y la última a la que acudió Freezer, debido a la escasa cantidad de Namekus vista en ese momento. Posiblemente se trata de la cuarta aldea donde atacó Freezer, pero ahí tampoco se vieron muchos cadáveres, por lo que sospecho los animadores colocaron intencionalmente más cuerpos en esta aldea y la que atacó Vegeta para generar un mayor impacto en el espectador. Neil regresa a la casa del patriarca, y se excusa de no haber ido a pelear porque en caso le suceda algo al patriarca, los muchachos de la Tierra no podrán pedir su deseo, y si bien hasta ahí tiene toda la razón, los terrícolas tampoco podrían pedir su deseo si pierden la vida como estuvo a punto de ocurrirles de no ser por Goku, por lo que la decisión de Neil pudo ser catastrófica, pero tuvo suerte. Los muchachos llegan donde estaba Bulma y de fondo podemos ver un tablero de dardos con el rostro de Yamcha y además de ello, entiendo que los muchachos estén en una situación desesperada, pero dudo mucho que la doña se encuentre en un libro como sugiere Gohan, aunque no tiene sentido que haya una huella de motocicleta dentro de esa área, ya que la cápsula reventó afuera y no adentro.
En vista que el Gran Freezer está cerca del Patriarca, ese señor decide desbloquear el poder oculto de Dende. Sin embargo, hay un pequeño error en el doblaje latino del anime, ya que comenta le pasó más poder. Te pasé más poder. Lo cual es una acción diferente y que veríamos un poco más adelante, pero este no es el caso. Dende sale volando y no lo atrapan en el aire, detalle que en retrospectiva sería fundamental en la derrota del emperador, ya que no solo sería el encargado de pedir los deseos, también se encargaría de curar en determinados momentos a los muchachos y en especial a Krillin, ya que de no haberlo hecho, Goku no hubiera presenciado su deceso cuando lo empalaron y si bien se enteraría de la situación por medio del ki, el impacto no sería el mismo y por ende su transformación como Super Saiyajin peligraría, además que en ese momento no se había recuperado completamente. Ginyu le comenta al prota su miedo de que él sea un Super Saiyajin, y si bien en nuestro idioma Whis también se muere de miedo, en inglés le añade que la razón de la destrucción del planeta Vegeta por parte de su jefe fue evitar luchar precisamente contra el sujeto de la leyenda. Ante la amabilidad del prota al permitirles escapar, es que Ginyu concluye que Goku no es un verdadero Super Saiyajin, ya que en su mente esa leyenda haría alusión a un personaje sanguinario. Irónicamente estaría lejos de la realidad ya que para ser un Super Saiyajin debes tener gran cantidad de células S, entrenar lo suficiente y enojarte al haber cumplido las dos condiciones anteriores, por lo que la personalidad es decorativa. Eso lo que respecta al universo 7, ya que en el 6 la cosa cambia un poco. Freezer llega donde el Patriarca, pero además de ser recibido por Nil, llegarían 3 Namekus que cuentan con un poder de 10.000, la misma cantidad que se supone tiene Bardock en la película noventera y Gohan en la cinta de Tarles, pero cabe aclarar esa breve pelea es relleno y veríamos cómo quedaron los pobres un poco más adelante, resaltando uno de ellos que está en pedazos como se supone lo estaría Piccolo luego que Trunks destruyera su estatua de piedra. Freezer destruye parte de la casa del Patriarca y por alguna razón su calzoncillo pasó a ser de color morado, además que la parte frontal de su armadura también sufre un pequeño cambio de color. Me llama la atención que Freezer crea poder amenazar al Patriarca, ya que como bien se lo dijeron antes, si lo elimina se queda sin deseo y además al hombre le queda poco tiempo en ese plano existencial, por lo que simplemente está perdiendo tiempo valioso al hablar y no actuar. El lanzamiento de energía previo al cambio no figura en el manga, pero además de ello sería el primer personaje en interesarse en el cuerpo del prota de manera no sexual, a diferencia de otras, ya que más adelante el Dr. Mew lo querría para examinarlo, mientras que Samas deseaba su cuerpo para erradicar la vida humana, y hablando de Samas, esta sería la primera ocasión en que alguien le intercambia el cuerpo al prota ya que como bien sabemos, nos enteraríamos en Super que al Goku de una línea alterna también le aplicarían esa jugada. Aunque la condición para hacer el intercambio por parte del soldado puede variar un poquito, ya que mientras acá el morado grita, en el anime de Super bastó que Tagoma pronuncie las palabras para hacer el cruce. Una pequeña diferencia respecto al manga, es que en la serie podemos ver lo que aparentemente son las almas de los muchachos intercambiando de posición, detalle omitido en el material original pero además de ello, esta sería cronológicamente hablando la segunda ocasión en que veríamos a un Goku malo por así decir, ya que el episodio 71 se estrenó un 12 de diciembre de 1990, mientras que la película de Tarles vio la luz un 7 de julio de 1990 en Japón, siendo de paso la primera ocasión que el cuerpo del prota se ha visto con un rastreador en la cara, aunque estuvo cerca en el manga de Super números 82 y 87, pero le tuvieron miedo al éxito de regalarnos ese panel. Eso sí, me llama muchísimo la atención del por qué no aprovecharon ese momento Whis y el capitán para eliminar al prota, teniendo en cuenta que tuvieron tiempo y oportunidad para ello, pero bueno, parece que no solo Itachi tiene el guión de su lado. Mientras tanto en el combate entre Freezer y Nil, los muchachos decidieron cambiar de lugar para jalarse los pelos que no tienen, similar a lo visto en la saga anterior con Goku y Vegeta, y de acuerdo a la traducción latina, Nil tiene un poder de 40.000, dicha cantidad es inferior a la vista en el manga u otros idiomas donde le adjudican 42.000 de poder. No puede parecer muy significativo, pero a estas alturas todo cuenta como diría tu amigo de mecha corta. A diferencia del anime donde comenta que le gustaría integrarlo en su ejército, en el manga menciona que ojalá sus soldados tuvieran esa fuerza, algo que tiene sentido si nos referimos al grueso de su ejército, pero que carece un tanto de ello si lo comparamos con las fuerzas especiales Ginyu, omitiendo a Gurdo y al propio capitán. Parece que en el doblaje latino les gusta cambiar de cantidades como tu amiga a partir de los 30, ya que a Freezer le mocharon un 0 a su poder y declara tener 53.000, cantidad que está por debajo no solo de Ginyu, también de la primera estimación de poder del prota, ya que en el manga el hombre asegura poseer 530.000 de fuerza. Freezer decide darle emoción a la pelea y propone luchar únicamente con su mano izquierda, detalle que se volvería a repetir parcialmente durante su pelea contra Goku donde lo enfrentaría sin utilizar sus manos, pero adicional a ello, Trunks haría algo similar contra Goten. Aunque con el ligero detalle que en esa ocasión se limitaría a usar por un momento únicamente el brazo derecho.
Freezer le arranca el brazo al pobre Neil. Sin embargo, este lo regenera, pero en consecuencia su poder se drenaría bastante. Algo que no tiene mucho sentido si lo piensas, ya que en el torneo 23 de artes marciales, Piccolo hizo algo similar y su poder no decayó de ese modo. Aunque un tanto puede tener coherencia de acuerdo a lo visto en la pelea que tuvo el verde contra Raditz, ya que ahí evitó regenerar su brazo, pero posteriormente lo haría y no luciría tan cansado. Vemos a Bulma siendo correteada por ese pterodáctilo, lo cual puede ser un guiño al primer episodio del Goku chiquito, donde un dinosaurio de esa especie se la quería comer, pero si eso no te parece suficiente, se toparía con un dinosaurio muy similar al que le fregaba la paciencia al pobre Gohan, que incluso tendría las mismas cicatrices, aunque este sería naranja como el del opening de la serie. No es la primera vez que Bulma vuela sobre el lomo de una criatura aérea en contra de su voluntad, ya que previamente en el falso Nameku la vimos volando sobre esas aves verdes. Bulma está a punto de ser tragada, pero los muchachos la salvan y le piden el radar del dragón, detalle radicalmente diferente al manga como mencioné antes, ya que ahí simplemente estaba descansando y al momento de retirarse, Gohan le comenta que su padre ya llegó. Si bien en ambos formatos lamenta no poder detonarse al prota, en el doblaje latino del anime no le hubiese importado que fuera menor como buen colágeno, además que perdió su oportunidad, mientras que en el manga comenta que siempre pelea con Yamcha y cree haber hecho una mala elección. Vegeta llega a la nave del Gran Freezer, pero como mencioné antes, en el manga ya no le quedaban soldados al tirano, mientras que acá vemos que está repleta de esas basuritas, aunque no por mucho, pero me llama la atención que en un primer momento parece que hay variedad en los trajes a juzgar por el calzado, pero segundos después vemos a todos con el mismo uniforme. La escena en que Whis y Ginyu están volando hacia la nave no figura en el manga, sin embargo hay un contraste interesante, ya que mientras en el idioma latino Ginyu asegura que el rostro morado era más atractivo que el del prota, en el doblaje gringo comenta que no está nada mal. Goku se apresura en volar lo más rápido que puede ante la posibilidad de que los villanos eliminen a Krillin y Gohan. Sin embargo, y teniendo en cuenta que Gohan recibió un Zenkai con su poder desbloqueado, además que lo veríamos pelear contra Freezer en segunda forma, si el nene llega a enojarse yo creería son los Ginyus quienes corren peligro, pero bueno. Goku al no poder controlar ese cuerpo herido se estampa contra el suelo, y de fondo podemos ver una rana, siendo ese un aviso de lo que ocurrirá más adelante. Vegeta se queja de esa armadura moderna, y razón no le faltaría ya que a la llegada de Freezer a la Tierra, solo uno de sus soldados portaba eso. Sin embargo, en la película de su resurrección habrían más de esos señores con eso puesto. Además, este sería el cuarto tipo de armadura que vestiría el príncipe, si le añadimos el de la película de Bardock, y afianzaría su comentario de que no le gustan porque más adelante no volvería a ser visto con una de esas exactamente, optando mejor por una similar a la del Bardock clásico, sin olvidar que la ropa interior, por así decir, es más oscura acá que en el manga. Un pequeño añadido del anime es que tras desenterrar las esferas, Krillin se burla del rostro lleno de tierra de Gohan, quien al tratar de limpiarla se vuelve más grande la suciedad, pues bien una situación similar ocurriría en la película de Tarles, con la leve diferencia que al puerquito le sucedería eso. Ginyu llega a la nave y tras enterarse que el pelado no pidió su deseo es que lo ataca, algo que técnicamente no volvería a ocurrir hasta Super si consideramos el cuerpo grande de Goku, ya que en GT lucharían brevemente al final de la serie con su cuerpo de niño. Me llama la atención que Gohan sea capaz de diferenciar el ki de su padre, teniendo en cuenta su menor experiencia en ese campo respecto al pelón, pero también es un tanto extraño ver a Whis haciendo parte de la señal de la cruz. Al parecer hay libertad de culto en el ejército de Freezer. Krillin entra en negación y piensa que a su amigo lo han hipnotizado, técnica utilizada anteriormente por Jackie Chun o la vieja baba, y más adelante por 17 en GT. Sin embargo, lo que se refiere a controlar a alguien contra su voluntad como sugiere el pelado, se me ocurre lo que le implantó el Dr. Kuchin a Piccolo en la película del Dr. Willow, o por ahí Babidi con todos sus chacales a disposición. Goku logra alcanzar a los muchachos cuando apenas habían empezado a luchar. Sin embargo, me llama muchísimo la atención que lo haya hecho sin mucha diferencia de tiempo respecto a los Ginyus, ya que recordemos no solo el prota estaba malherido, sino que los villanos volaron a toda velocidad, por lo que creería no es muy coherente ese detalle. Krillin y Gohan se enteran que Ginyu no estaba mintiendo, y el nene procede a imaginar escenarios ficticios con el que en teoría es su padre, detalle que no figura en el material original excepto por uno, el cual vendría a ser la portada del manga número 288. Ginyu procede a sacarse la reata y eleva su poder al máximo. Sin embargo, Yi solo calcula un poder de 23.000, la misma cantidad que Sarbon en estado base, pero llama un poco la atención que el capitán se sorprenda por ese detalle. Posiblemente cuando lo hizo antes de acuerdo a la interpretación de Toyotaro, o como se sospecha a la hora de entregarle su rastreador a Whis, es posible que el último cambio de cuerpo se lo hizo a alguien cuyo poder no varía por transformaciones ni otros incrementos como el Kaioken. Krillin decide atacar al villano y lo coloca en bandeja de plata para que Gohan lo ataque. Sin embargo, el nene la piensa demasiado y recibe un golpe directo. Esta situación es casi un calco a lo visto durante la pelea con Nappa, con la leve diferencia que no llegarían a impactar al pobre Gohan en ese momento. A diferencia del anime donde Ginyu lucha brevemente contra los muchachos y le quitan el rastreador a punta de golpes, en el manga solo bastó un golpe de Krillin para que llame a su marido Digo a Whis y lo ayude con la pelea.
Yi se disponía a pelear pero es interrumpido por Vegeta, quien en inglés lo llama Blancanieves, y si bien esta pelea se prolonga un poco en el anime, no se sabe a ciencia cierta cuánto fue el poder que le midió Yi y asustó al punto de romper su rastreador, el cual definitivamente no puede bajar de los 50.000 en ese momento a mi parecer. Las escenas de Kaio comentando la pelea y de Freezer torturando a Neil no forman parte del manga, pero algo que no se aprecia tanto en ese medio a diferencia del anime es la paliza que le estaba dando el capitán a los muchachos, ya que en un panel del manga únicamente se puede apreciar cuando Ginyu sostiene a Gohan para darle un zurdazo como Gustavo Petro. Algo que también es exclusivo del anime es la intervención en la pelea de Goku, teniendo en cuenta que es casi imposible poder moverse con ese cuerpo maltrecho y menos aún combatir. Al momento que Vegeta le quita la vida a Whis, se puede decir que exterminó a casi todos los soldados relevantes de Freezer, y una situación similar ocurriría en la película de Cooler siendo Piccolo el verdugo, aunque a punto estuvo de llevarse a los 5 directo a la tumba, pero Don Mamón decidió golpear en lugar de atacar a distancia. Tras acabar con Whis, en el manga Ginyu está impactado por ese hecho, sin embargo en el anime está más sorprendido ante la posibilidad de que el frentón sea un Super Saiyajin. Ginyu en un estado tan lamentable vuelve a utilizar su técnica, sin embargo me llama la atención que pueda hacerlo tan pronto pese a estar en otro cuerpo, por lo que en teoría si Goku no hubiera sido lastimado, debería ser capaz de ejecutar el Kamehameha y demás técnicas. El prota consigue regresar a su cuerpo, sin embargo en el anime le añadirían un Kamehameha fallido solo por las risas y a eso le sumarían una paliza de gratis que le propina Vegeta a Ginyu, diferenciándose debido a ello con el manga, ya que en ese medio el morado intentó 2 veces consecutivas su técnica, mientras que en el anime pasaría un tiempo a la hora de volver a lanzarla. Similar a lo ocurrido en el episodio 50 cuando una ballena salvó a los muchachos de Vegeta, en esta ocasión sería una rana en forma de guionazo quien salve el día, aunque estas conveniencias por así decir datan desde el capítulo 53 del Dragon Ball original, donde un ratón salvó al Cocoon de ser baleado, y agradezco a Lautaro Morales por recordarme ese dato. Vegeta decide unir fuerzas con los muchachos, sin embargo ellos dudan en un principio de sus intenciones, similar a lo visto en el anime poco antes que los Ginyus les quiten las esferas, sin embargo en el manga no discuten como esa ocasión y se limitan a hacerle caso. Podemos ver que hay múltiples cadáveres en referencia al capítulo 72, lo cual no forma parte del manga como mencioné antes, pero no solo ello, la escena en que el prota se asusta al ver una inyección tampoco aparece en el material original, siendo la segunda vez que le ocurre algo así, después de lo visto en el capítulo 40. Y mientras el prota se está curando, los muchachos deben cambiarse de ropa, siendo la primera vez que veríamos a un guerrero Z portando una armadura de ese estilo, algo que se repetiría en Gohan durante su entrenamiento en la habitación del tiempo, y si bien Krillin no volvería a ser visto con una de esas. En una ilustración muy conocida veríamos a Goten portando una armadura con ese diseño precisamente. Vegeta les dice que las armaduras se pueden estirar y menciona la ocasión en que se convirtió en mono gigante en nuestro idioma, sin embargo en el manga utiliza el término Osaru, además que en ese medio no aparece Vegeta transformado a diferencia de la serie. Vegeta menciona que el prota se recuperará en unos 40 o 50 minutos, casualmente ese también fue el lapso de tiempo que le tomaría al prota en llegar al campo de batalla durante la masacre de Nappa luego de ser detectado por el frentón. Y con esa acotación termina el arco de las Fuerzas Especiales Ginyu, donde pudimos ver en todo su esplendor al gran Rikum luciéndose contra los muchachos. Sin embargo, los otros dos de su mismo rango se verían muy mal debido no solo a que se enfrentaron al prota, encima a Whis le tocó pelear contra un Vegeta bufeado y así no se puede. Un crack y un tramposo de aquellos el Capitán Ginyu, quien pudo ponerle fin a la saga de Freezer si él o Whis eliminaban a Goku en el cuerpo morado, pero bueno, todo sea para darle más emoción y ver sufrir al prota, quien por cierto se lució e incluso permitió más de una vez que sus enemigos se retiren, pero no, esos payasos solo entienden a golpes como diría 16. Aún así me sigue pareciendo escandaloso los Zenkais en los muchachos, pero bueno, son cosas que pasan cuando colocas a un rival poderoso y debes intentar ser lo más coherente posible para superar esa adversidad. Bueno, este fue mi aporte y espero les haya gustado. Yo soy Saba y me despido. Bye.